Ahora para hablar de estos cambios que nos ha presentado Leticia Robles de la Rosa a la minuta que llegó de la Cámara de Diputados, tengo en la línea telefónica al senador del Partido Acción Nacional, Héctor David Flores Ábalos. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días, Pascal. Gracias por la oportunidad. ¿Eran necesarios estos cambios? Mira, indudablemente, a ver, yo esta pregunta la respondo de esta forma. Sí son necesarios, pero antes de eso hay que tener en cuenta un contexto, que creo que es muy importante. El tema de seguridad interior es un asunto que ya está sobre, sobre la realidad de México. No es un tema en donde estemos tratando de regular algún asunto que va a darse en lo futuro. Es una situación que ya ha venido ocurriendo desde hace muchos años, que la presencia de las Fuerzas Armadas haciendo tareas que son propias de seguridad pública, si lo quieres ver así, en algunos estados, municipios o comunidades simplemente en donde las fuerzas locales han perdido esa capacidad de proveer seguridad pública a los habitantes, pues es realidad. Y lo que nosotros hemos planteado en el Partido Acción Nacional es que este tema debemos de regularlo de la mejor forma posible. Recibimos una minuta por parte de la Cámara de Diputados que fue pues evidentemente analizada, que fue discutida con los propios diputados que la aprobaron en San Lázaro. Los invitamos al Senado para escuchar su punto de vista y escuchamos también el punto de vista de gobernadores, que son al final de cuentas quienes están en el frente de batalla de estos temas, y también de organizaciones sociales y de personas interesadas o con influencia, digamos, en el medio de seguridad pública o seguridad nacional, tanto académicos como te decía yo, de organizaciones sociales. Y francamente, Pascal, concluimos que era indispensable hacer ajustes a este texto. Lo vemos positivo. Yo te diría que en Acción Nacional vemos este tema como un asunto positivo, sí, pero sí pensamos que hay necesidad de ajustar el texto. Y eso fue lo que le planteamos desde hace varios días a algunos colegas, compañeros sobre todo de la bancada del PRI fundamentalmente, y me parece que fue oportuno también el llamado del presidente de la República a abrir este proceso de diálogo, de manera que todos los actores involucrados pudieran participar en esto. Y te digo, nosotros planteamos una serie de cambios que afortunadamente tuvimos la oportunidad de discutir con mucha amplitud y con mucha, pues yo creo que responsabilidad sería la palabra, para poder dar un marco jurídico a este problema, repito y recalco, que ya existe, pero poderlo hacer de una manera mucho más informada y responsable, y sobre todo atendiendo las preocupaciones de actores involucrados. Yo también resaltaría principalmente la de los gobernadores, que son, al final de cuentas, quienes tienen la mayor responsabilidad en el tema de seguridad pública. A ver, las críticas que desde diversas organizaciones se hicieron a la iniciativa, ¿estaban bien fundadas? Es decir, ¿estaban fundadas en una lectura de la iniciativa y bien dirigidas estas críticas? Pues estos cambios obedecen a simplemente tratar de dejar tranquilas a las personas que se oponen a la aprobación de esta ley? No, mira, indudablemente algunas de las críticas fueron muy certeras, y desde luego asumo yo que producto de un análisis o de un proceso de análisis sí, profundo, indudablemente, con fundamento. Otras, también hay que decirlo, me parece que provenían quizás más de suposiciones o de situaciones en donde no había propiamente una información suficiente. Sin embargo, aquí se trata mira, no solamente de escuchar, Pascal, sino se trata sobre todo, yo he insistido, de formar opinión. Sí. Y de formar una opinión responsable y bien documentada. Entonces sí tuvimos oportunidad de debatir, mira, por ejemplo, con gobernadores. Yo te podría decir que salvo algunos, creo que fue unánime la voz de ellos en el sentido de decir, vamos adelante con la regulación de este tema, pero vamos,
dejándole al Senado de la República esta responsabilidad de analizar cuál es la mejor forma de aterrizar el texto. Es decir, en resumen, el consenso de los gobernadores es indispensable dar la regulación de seguridad interior. Sin embargo, sí vemos necesario que el Senado reflexione bien cuáles son los términos del texto que se está planteando. Sí. Y de manera que nosotros así lo hicimos. Entonces, las modificaciones que hoy se tienen, yo te diría que están centralmente enfocadas a atender ese tipo de temas que estuvieron sobre la mesa y que constituyen las principales críticas al texto de la Ley de Seguridad Interior. Indudablemente, parto de la idea de que habrá, por supuesto, un sector de la sociedad que seguirá inconforme con la aprobación de esta ley. Asumo que desde luego habrá voces que adviertan todavía insuficiencias o deficiencias, sí, o incluso equivocaciones en el texto. Sin embargo, pues yo te debo decir lo que a mí me tocó ver. Hicimos una revisión, pues yo creo que muy responsable y muy metódica de este tema. De manera que yo pienso que estamos avanzando, y si logramos plasmar ya en comisiones estos cambios que se han sugerido, francamente estaríamos arribando con un texto mucho mejor, y creo que con la posibilidad de despejar algunas dudas. Oiga, probablemente habría que preguntarle a los diputados, pero en su opinión, ¿esto salva los obstáculos para evitar que este proyecto termine en la congeladora, se mande al siguiente periodo? ¿Se podrá aprobar en este periodo de sesiones, en lo que queda de aquí al viernes? ¿Se podrá cumplir todo el proceso legislativo? Esperamos que sí. A ver, lo que nosotros hemos hecho, y yo particularmente he estado, pues digamos, en un contacto permanente con los presidentes de las comisiones aquí en el Senado, lo que hemos hecho nosotros es tratar también de mantener informados a los diputados, sobre todo, en el caso de nosotros, senadores del PAN, a los diputados de Acción Nacional, igualmente. Y entendemos que parte de estas modificaciones son compartidas igualmente. De manera que yo esperaría que si logramos plasmarlas con la claridad que ahorita se propone y con el acuerdo político que en este momento se está construyendo, yo vería toda la posibilidad para que este asunto transitara de manera mayormente pues rápida, digamos, en Cámara de Diputados, pero obviamente pues con el respeto a la decisión de la autonomía de la colegisladora, pues yo no podría opinar en eso. Sin embargo, sí, lo que te puedo decir, Pascal, es que hemos sido cuidadosos, o por lo menos hemos tratado de ser muy cuidadosos en este diálogo y en esta información permanente con diputados. Y sí también hemos puesto, que decía yo, de manifiesto la necesidad de atender las principales preocupaciones de la sociedad en esto, de manera pues que también en diputados se tenga un debate pues que parte de esa idea, pues. Muy bien, senador, estaremos pendientes. Yo le agradezco por lo pronto su buena disposición de conversar con nosotros. Con mucho gusto, Pascal, y estoy a la orden para platicar de este tema con las particularidades que se requiera de explicar cualquier punto de la ley. Con mucho gusto. Gracias, el senador Héctor Flores Ábalos, senador por Durango del Partido Acción Nacional.